¿Crees que las cosas buenas se acaban cuando las compartes? ¿O crees que las cosas buenas se multiplican cuando las compartes? Yo soy Amalia Marimbaldo Pipa Mala y hoy os voy a contar un cuento. Hola, hola cuentistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os presento mi versión con las gafas, que son un híbrido entre Harry Potter y Azafata del 1, 2, 3. Pero a mí me gustan, es un poquito más nuevas, que las que tenía que estaban ya. Y además me las he puesto porque, como ya no veo mucho, y he traído uno de estos cuentos de las colecciones estas de Calandraca, pues para ver de cerca, o me ponía las gafetas mías, que por cierto se me han roto porque los gatos juegan con ellas al fútbol, o me ponía estas gafas y bueno, ya que me las he comprado nuevas, pues las tendré que amortizar de alguna manera. Bueno, pues este cuento se llama El árbol de la escuela, de Antonio Sandoval, y está ilustrado por Emilio Urberuaga. Como os digo, es de esta edición pequeña, son los de los libritos estos que son unas cajitas que van 7 u 8, que van 6 o 7 ediciones, y bueno, pues están bien. Están en tu colección de libros. Haceros con una de ellas, así disfrutáis de contarlas. Este cuento en las aulas me mola muchísimo. Y sin más, bueno, también recordándoos que esta es la interpretación que yo doy, es la mía, pero este cuento me da a mí que tiene más trasfondo del que parece. El árbol de la escuela. Y dice así: pues señor, en el patio de la escuela había un árbol, solo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado, lo miraba de reojo para no chocar con él. Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho, con las ramas finas como de alambre, y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco, y de repente al árbol le brotó una hoja nueva. La profesora le advirtió que no debía tocarlo y le explicó que podía estropearse. Pero desde aquel momento Pedro no pudo dejar de pensar en el árbol. 2 días después lo regó y al árbol le salieron varias hojas más. Y 3 días después lo abrazó y al árbol le brotó una rama nueva. La profesora regañó a Pedro y le explicó que aquel árbol llevaba mucho tiempo viviendo allí, tranquilo, sin que nadie lo molestara, y que era mejor que siguiera siendo así. Por la tarde alguien puso una valla redonda y metálica alrededor del árbol con la intención de protegerlo. A la semana siguiente Pedro trepó a las ramas más altas. La profesora tuvo que subirse a una escalera para ayudarle a bajar, porque el árbol había crecido mucho. Y después Pedro explicó a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. Así que Marta plantó una flor junto al árbol para que no se sintiese tan solo. Luis colgó de una de sus ramas una casita de pájaros para que los petirrojos lo alegraran con sus trinos. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Todos aplaudieron cuando terminó de leerlo. La profesora también. Aquella tarde la profesora quitó la valla y colgó un columpio de la rama más fuerte, para que el árbol pudiese jugar aún más con los niños y niñas. Días después, unos científicos llamados botánicos vinieron a ver el árbol. Les asombró que hubiese crecido tanto en tan poco tiempo. Al acabar sus comprobaciones, dijeron que aquel era un ejemplar único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una gran cabaña entre sus ramas. Entonces, a la profesora se le ocurrió que aquella cabaña era un lugar estupendo para leer, así que trasladaron hasta allí la biblioteca. Una mañana Pedro descubrió que al árbol le había nacido una especie de pequeña pelota en una rama. ¿Qué sería? Cuando aquella cosa se desprendió, los botánicos volvieron para estudiarla. Les explicaron que era una semilla. Si la plantaban, de ella nacería un nuevo árbol. Hubo una asamblea en la escuela para decidir qué hacer con la semilla, y entre todos acordaron que lo mejor era enviarla a otro colegio que no tuviera árboles.
La cartera se la llevó dentro de una cajita rellena de algodón. Cuando el paquete llegó al otro colegio, el director plantó la semilla y puso junto a ella una señal de aviso para que nadie la pisase. La semilla germinó y un nuevo arbolito empezó a crecer, pero era tan pequeño que durante mucho tiempo nadie le hizo caso. Hasta que un día una niña se fijó en él. Era delgaducho, con ramas finas como de alambre. Se acercó y decidió acariciarlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como os digo siempre de buscar el libro original, por favor fijaros en el papel que juega el gato negro y después se lo traspasa a un perro blanco. Es muy gracioso. Como veis, este cuento tiene un montón de significados, ¿no? Tiene el de compartir, porque ese árbol no se queda en la escuela, ¿no? Sino que esa semilla pues será plantada en otro colegio. También tiene que ver con las cosas que crecen cuando les damos cariño. Tenemos todavía instaurado, aunque cada vez menos afortunadamente, eso de que la letra con sangre entra y que para conseguir lo que queremos de otras personas pues hay que ponerse fuerte con ellas o ser disciplinado o poner más normas, ¿no? Y a veces lo mejor es el cariño, que es muy difícil, es algo muy difícil porque no lo llevamos incorporado. Hemos aprendido pues a base de disciplina y de control, y enseñar a partir del cariño pues nos cuesta un poquito más. Y nada más. Si hay algún otro significado que a vosotros os llame la atención, me encantaría que me lo dijerais en comentarios y que me recomendéis, que me deis like, esas cosas, que me deis amor. Y bueno, aunque este es un árbol, pero las calabazas nacen también de una mata, no es un árbol, es una planta, pero eso, calabazas yo os llevo en el corazón, como dice el gran maestro Cuerda.